Mugabe entró en la historia no con estruendo, sino con silencio. Nacido bajo la luz espectral de la Rhodesia colonial, el 21 de febrero de 1924, en una misión jesuita en Kutama, Robert Gabriel Mugabe fue el modesto hijo de Gabriel Mativiri y Bona, cristianos devotos marcados por la silenciosa desesperación de la vida colonizada. Su padre, carpintero, un hombre sencillo con raíces de jefe tribal, y su madre, catequista de carácter firme y corazón manchado por la sombra del imperio, le legaron una sola herencia más valiosa que el oro: una profunda sed de conocimiento. En esta tierra fracturada, donde las tradiciones Shona Indebele fueron destrozadas por las armas y las políticas británicas, Mugabe creció viendo cómo el hombre blanco explotaba la tierra africana y se apropiaba de sus riquezas. Pero su rebelión no comenzó con marchas ni machetes. Comenzó con los bordes desgastados de los libros, la suave cadencia irlandesa de la voz del padre Jerome Ojea y el contraste salvaje entre la piedad y la crueldad británicas. Esta contradicción se convertiría más tarde en el propio Mugabe, un hombre que citaba las escrituras mientras daba órdenes de matar. Ya de niño, Mugabe era enigmático. No jugaba con los demás niños. Caminaba solo, con la mirada fija en algo lejano, como si ya hubiera vislumbrado el futuro del país en un sueño, y se preparara en silencio para afrontarlo. En 1934, cuando su hermano Michael murió envenenado con maíz y su padre desapareció en brazos de otra mujer, el niño apenas habló. Simplemente se encerró en sí mismo. A los 12 años, su mundo se había derrumbado. Un padre infiel, una familia fracturada, una colonia que apretaba el cerco. La solución del niño fue la disciplina. Donde otros se dejaban llevar por la ira, Mugabe se refugiaba en el latín y en Shakespeare. Pero el mundo más allá de Kutama se desmoronaba. Rhodesia del Sur acababa de ser colonizada formalmente, y los colonos británicos afilaban sus herramientas, no solo para construir cercas, sino también para dividir tribus, diluir lenguas y borrar identidades. El mundo del hombre blanco había llegado con misiones y ferrocarriles, pero también con prisiones y políticas, con la arrogancia del imperio y la precisión de la aniquilación. En esos años, el joven Mugabe se transformó de alumno en arma. En 1941, ingresó en un programa de formación docente en el colegio Kutama y luego se dirigió al sur, al corazón del apartheid, Sudáfrica. En la Universidad de Fort Hare, crisol de la resistencia intelectual africana, experimentó algo embriagador: la idea de que el gobierno negro no era una fantasía, sino una promesa por cumplir. Allí leyó a Marx, estudió las victorias de Gandhi y conoció a quienes susurraban sobre la rebelión como si fuera una plegaria. Su mente floreció, su corazón se endureció. Pero si hubieras conocido a Robert entonces, durante sus años de vagar por Rhodesia del Sur, Rhodesia del Norte y finalmente Ghana, habrías visto a un maestro amable, disciplinado, siempre con corbata, jamás alzaba la voz, no era un hombre de armas ni de turbas, todavía no. Incluso después de la independencia de Ghana en 1957, donde se encontraba entre la multitud jubilosa y vio a hombres negros en cargos gubernamentales y en la moneda, Mugabe seguía creyendo en la teoría, no en la violencia. Enseñó, leyó, esperó. Fue Sally Hayfron, una maestra ghanesa y activista, quien vio lo que ni siquiera él había visto: que aquel hombre callado y de aguda inteligencia podía ser más que un erudito, que tras su rostro estoico se escondía un profeta o un monstruo, según lo exigiera la época. Se casaron, y poco después regresaron a Rhodesia. Pero Rhodesia había cambiado.
La minoría blanca se había vuelto despiadada en su afán por conservar el poder, prohibiendo los partidos políticos negros, encarcelando a sus organizadores y afianzando su control como una soga. Los esfuerzos de Joshua Nkomo ya habían sido silenciados. Fue en medio de este caos que Mugabe regresó, y finalmente, el académico se quebró. En 1960 se unió al recién formado Partido Nacional Demócrata. Comenzó a dar discursos, elocuentes y mordaces denuncias del dominio colonial, y en esos momentos la máscara se le cayó. Le temblaba la voz, le ardían los ojos. El maestro se había transformado en algo más, un hombre dispuesto a arrasar el imperio que lo había educado. Pero esta transformación no fue bien recibida por todos. Dentro del NDP y más tarde de la ZAPU, la tensión creció. Mugabe era demasiado radical, demasiado despiadado. Hablaba de la tierra no como propiedad, sino como venganza, de la política no como diálogo, sino como guerra en 1963. Disgustados por la moderación de Joshua Nkomo, Mugabe y otros se separaron para formar la ZANU, la Unión Nacional Africana de Zimbabue. Fue una declaración. La paz había fracasado. Había llegado el momento de la confrontación. En diciembre de ese año, Mugabe fue arrestado. El régimen intentó silenciarlo con cadenas. Pero, como tantos otros descubrirían después, su mente era indomable. Durante los 11 años siguientes, Mugabe estudió con ahínco, acumulando títulos como si fueran armas. Derecho, administración, economía. Debatía con los guardias. Susurraba estrategias a sus compañeros de prisión. Y sobre todo, esperó. Como una tormenta sobre la sabana, forjó su poder en silencio. Lo que los rhodesianos no comprendieron fue que no habían encarcelado a un hombre. Habían creado una leyenda. Cuando resurgió en 1974, el mundo exterior había cambiado. La guerra de la selva había comenzado. Y Mugabe, curtido por la soledad, bautizado por la traición, estaba listo para convertirse en algo inesperado. No un libertador, no un revolucionario, sino un mito con dientes. La tormenta había encontrado su voz. El exilio había regresado. Y el maestro ahora enseñaría al mundo cómo lucía el terror cuando vestía la toga de un erudito. Llega un momento en la vida de toda nación en que su pueblo empieza a oír un trueno lejano, un crujido bajo la tierra, un temblor en la columna vertebral que anuncia la llegada de algo irreversible. Para Rhodesia, a principios de la década de 1960, ese momento llegó con la formación de la ZANU, un partido no solo nacido de la desilusión, sino forjado en la rabia, y en su núcleo se encontraba Robert Mugabe, un hombre cuyo silencio finalmente se había roto, revelando no a un estadista moderado ni a un reformador paciente, sino a un teórico de la venganza. Su transformación no fue accidental, fue, como todas las grandes tragedias, inevitable. La colonia lo había moldeado meticulosamente, privando a su alegría, agudizando su amargura y alimentándolo con las hipocresías del imperio, hasta que el hombre que una vez enseñó a los niños a conjugar verbos en inglés, aprendió en cambio a conjugar el poder. Es fácil para ustedes, con sus comodidades modernas y aisladas, imaginar que el conflicto comenzó con un simple desacuerdo político. Pero la verdad es mucho más siniestra. Bajo cada plantación británica, bajo cada granja de propietarios blancos con sus cercas impecables y su ganado importado, yacen los vestigios de la historia, tumbas de ancestros desplazados, humillados, despojados de sus tierras y su dignidad. La tierra recordaba lo que el colonizador esperaba borrar. Mugabe lo comprendió mejor que sus contemporáneos, pues reconoció que el poder de la minoría blanca no radicaba solo en la fuerza, sino también en la narrativa.
la narrativa de que eran civilizados, ordenados y superiores. Por lo tanto, la guerra que se avecinaba no era solo militar, era psicológica, lingüística y espiritual. Era una guerra por el alma de Zimbabue. En 1963, cuando Mugabe rompió con la ZAPU, no lo hizo por ansias de poder, aunque ese ansia ya latía en su interior como una pitón dormida, sino porque creía que el enfoque de Nkomo era fundamentalmente erróneo. Para Mugabe, la moderación significaba rendición. Veía en Nkomo a un hombre dispuesto a negociar mientras su pueblo era torturado, encarcelado, se le negaban sus tierras y era tratado como intruso en su propio hogar. Nkomo predicaba el diálogo. Mugabe, la inevitabilidad. Y lo inevitable, en la visión del mundo de Mugabe, era el conflicto. Solo a través del fuego se podría purificar la vieja estructura. Solo a través de la fuerza, el país podría reclamar su derecho de nacimiento. Esa convicción lo convertía en un peligro. Las autoridades de Rodesia lo percibieron de inmediato. El 21 de diciembre de 1963, arrestaron a Mugabe, creyendo, ingenuamente, que la detención de un solo hombre podría frenar el ímpetu de todo un pueblo. Imaginaban que los grilletes lo silenciarían, que los muros de la prisión embotarían su intelecto. Pero Mugabe no era como los demás prisioneros. Portaba su ambición como una corona, incluso en la inmundicia de su celda. El hombre que una vez había sido considerado tranquilo, estudioso y dócil, se convirtió ahora en un fanático de la preparación. Devoraba libros, diseccionaba la teoría política con una intensidad obsesiva y convertía a sus compañeros de prisión en discípulos. Los guardias de Rodesia observaban cómo les enseñaba las mismas herramientas que un día los derrocarían: estrategia, economía, derecho, insurgencia. El Imperio Británico le había enseñado a leer. Ahora él convertía la alfabetización en un arma, pero la prisión fue más que un crisol intelectual. Fue una metamorfosis de identidad. En las celdas superpobladas e insalubres de la prisión de máxima seguridad de Salisbury, Mugabe presenció la cara más cruda del poder colonial. No la refinada del Parlamento, sino la que rugía a través de los golpes de porra y la negación de la humanidad. Este no era el imperio de los libros de texto, era el imperio de las botas y el hambre, y en esos años, algo dentro de Mugabe se endureció irreversiblemente. Aprendió a tragar el sufrimiento sin pestañear. Aprendió a ver morir a hombres a golpes y desnutrición, a enterrar a camaradas sin inmutarse. La compasión, ese órgano frágil, comenzó a calcificarse. Lo que surgió fue un hombre para quien el dolor se había convertido en un arma, no en un elemento disuasorio. Fuera de los muros de la prisión, el mundo se convulsionó. En 1965, el gobierno de Ian Smith declaró la independencia de Rodesia, una afirmación unilateral de la supremacía blanca destinada a perpetuar el dominio de la minoría blanca. Fue una declaración de guerra disfrazada de gobierno. La guerra de la selva estalló. Jóvenes armados únicamente con convicción y desesperación cruzaron a Mozambique y Zambia, entrenándose en campamentos que olían a sudor, aceite de armas y la abstracta esperanza de la libertad. Regresaron como guerrilleros, fantasmas en la noche que atacaban convoyes rodesianos y desaparecían en la selva antes del amanecer. Y aunque Mugabe permaneció tras las rejas, su sombra se extendía por todo el conflicto. Los combatientes de la ZANU susurraban su nombre como una invocación. Sus palabras, filtradas a través de guardias afines, guiaron la estrategia, moldearon la ideología y transformaron el caos en una revuelta coordinada. Durante 11 largos años,
Mugabe vivió en esta existencia suspendida, a la vez prisionero y omnipresente, físicamente confinado pero ideológicamente libre. La ironía de la situación habría divertido a un hombre menos perspicaz. Rhodesia había encerrado a su oponente más peligroso, pero la guerra se intensificaba con cada estación que pasaba. El encarcelamiento de Mugabe no lo debilitó, lo mitificó. Se convirtió en el general ausente, el filósofo guerrero cuya ausencia le otorgó un poder que Nkomo no podía igualar. Entre los barrotes de su celda, se convirtió en un símbolo de resistencia, una viviente contradicción a la afirmación colonial de que los africanos eran incapaces de liderar. Para 1974, el régimen de Rhodesia sentía que el cerco se estrechaba. La presión internacional aumentaba. El imperio portugués se derrumbó, liberando Mozambique, y con ello, brindando un refugio a la ZANU Estados Unidos y Gran Bretaña, se impacientaban cada vez más ante la obstinación de Smith. El mundo había comenzado a cambiar, y Rhodesia seguía siendo un vestigio en una era de revolución. Con la guerra en escalada, el régimen calculó, erróneamente, que liberar a Mugabe podría fracturar el movimiento nacionalista o forzar una solución negociada, que profundamente subestimaron al ser que ellos mismos habían ayudado a moldear. Mugabe salió de prisión delgado, con la mirada penetrante y una furia contenida. El hombre que entró como maestro había salido convertido en un estratega implacable. Su primera tarea fue recuperar la autoridad dentro del fracturado campo nacionalista. La ZANU se dividió en facciones casi inmediatamente después de su liberación, pero Mugabe, con la intuición de un depredador para detectar la debilidad, superó en astucia a Ndabaningi Sithole y se hizo con el control del ala más grande, la ZANU-PF. Su metodología era simple: identificar a los rivales, aislarlos y eliminarlos, políticamente cuando fuera posible y físicamente cuando fuera necesario. Este no era el táctico blando que recordaban los oficiales coloniales. Este era un hombre que había aprendido que la misericordia era un lastre. A partir de 1975, Mugabe operó principalmente desde Mozambique, forjando alianzas, disciplinando a sus cuadros y dirigiendo las incursiones guerrilleras con una frialdad implacable. El gobierno de Rhodesia sufría una grave escasez de recursos, efectivos y legitimidad internacional. La población blanca, otrora segura de sí misma y desafiante, comenzó a emigrar. Las granjas fueron abandonadas. Los reclutadores militares luchaban por reemplazar a las bajas. Cada año, la realidad demográfica se hacía más evidente. 4 millones de africanos, 200.000 blancos. La ecuación de la supervivencia había cambiado para siempre, y Mugabe lo sabía. Sin embargo, también sabía algo más oscuro, que una vez ganada la guerra, no se contentaría con compartir el botín. El arresto de Wilfred Manda en 1977, su rivalidad con Josiah Tongogara, el sospechoso accidente que acabó con la vida de Tongogara en 1979. Cada acontecimiento reveló una nueva faceta de la filosofía en evolución de Mugabe. Ya no luchaba simplemente por la liberación, luchaba por el dominio, por un Zimbabue construido no sobre la igualdad, sino únicamente sobre su visión. Los rhodesianos solo veían a un líder rebelde. Mugabe ya se imaginaba a sí mismo como algo más, el arquitecto de una nación, el guardián de una revolución, el pilar central en torno al cual debía girar la historia misma. Para 1979, la Guerra de la Selva había puesto a Rhodesia de rodillas. Ian Smith, el hombre que una vez juró que el gobierno negro no llegaría ni en 1000 años, ahora suplicaba ayuda a Sudáfrica, sin obtenerla.
El mundo blanco lo había abandonado y el mundo negro se había unido, aunque solo fuera por agotamiento mutuo. El escenario estaba listo para Lancaster House. Las negociaciones fueron largas, tensas y plagadas de amenazas. Mugabe desconfiaba profundamente de los británicos, pero entendía que la negociación no era más que otra forma de guerra, una librada con firmas en lugar de balas. Y cuando finalmente se firmó el acuerdo, lo reconoció por lo que era, no un compromiso, sino una puerta de entrada. El nacimiento de Zimbabue se había pagado con sangre, y Mugabe había sido el artífice de gran parte del guión que lo propició. Pero tras sus discursos de aceptación y promesas de reconciliación, algo más oscuro bullía, la convicción de que el futuro le pertenecía solo a él, que la guerra había demostrado su destino, que la historia misma se arrodillaba ante él. Y así, el profesor asumió el cargo de primer ministro. El hombre que una vez corrigió las redacciones de los niños, ahora estaba dispuesto a corregir a toda una nación, con paciencia cuando fuera posible, con violencia cuando fuera necesario. El escenario estaba listo, el pasado enterrado bajo la tierra que creía haber redimido. El mundo lo aplaudió. Pero la tormenta que cargaba desde niño no había pasado. Solo había comenzado a gestarse, cuando Robert Mugabe juró el cargo el 18 de abril de 1980. El mundo observó con admiración y cauteloso temor. Zimbabue renacía. La larga noche de Rodesia había terminado, y en su lugar surgía una visión, teñida de negro, verde, rojo y amarillo, de una nación soberana liderada por uno de los suyos. El antiguo guerrillero, el prisionero convertido en teórico político, el hombre silencioso que había soportado tortura, pérdida y traición, ahora se encontraba ante las banderas del imperio y declaraba la paz. Fue un raro momento de equilibrio entre el mito y la realidad. El héroe de guerra había vencido, pero incluso mientras las multitudes bailaban y las estatuas coloniales eran derribadas, la mirada de Mugabe permanecía penetrante, buscando no la reconciliación, sino el control. Sus discursos fueron, al principio, magistrales. La reconciliación se convirtió en su estribillo, la unidad en su himno. Prometió protección a la minoría blanca que una vez lo había encadenado. Tranquilizó a agricultores, inversores y diplomáticos. Mantuvo a Ian Smith, el ex primer ministro de la Rodesia Blanca, bajo estricta vigilancia, pero no lo encarceló. Para los ingenuos, esto fue un gesto magnánimo. Para los perspicaces, fue una actuación. Mugabe no perdonó. El calculado, cada mano que estrechaba era otra que pretendía atar. Cada promesa era una prórroga, no una revocación. El poder no era para compartir, sino para establecer. Sin embargo, en aquellos primeros años, la ilusión de prosperidad era tan real que sedujo incluso a los más cínicos. Zimbabue floreció brevemente, como una flor sobre un cadáver. Mugabe, consciente de las complejidades de la política internacional, abrió las puertas al capital occidental. Los británicos y estadounidenses, deseosos de demostrar que el África poscolonial podía prosperar, inundaron Zimbabue con préstamos, ayuda y elogios. Mugabe aceptó el dinero con una sonrisa, construyó escuelas con sus fondos y levantó clínicas con sus donaciones. La alfabetización se disparó. La mortalidad infantil disminuyó. En apariencia, Zimbabue se convirtió en un símbolo del renacimiento africano. Pero tras los indicadores económicos, algo más estaba creciendo. Un Estado dentro del Estado ZANU-PF no era simplemente un partido político, era un instrumento de dominación, un vehículo para hacer indistinguible la voluntad de Mugabe de la identidad nacional. Los cargos ministeriales, los derechos sobre la tierra, los puestos en educación,
Todo se gestionaba mediante la lealtad. La disidencia no se debatía. Se borraba. Mugabe no gobernaba, adoctrinaba. Incluso el ambiente a su alrededor comenzó a cambiar. Vestía trajes impecablemente confeccionados, hablaba con voz grave y tranquila, y citaba a Shakespeare y a Marx con igual soltura. No era solo un presidente, era el autoproclamado rey filósofo de Zimbabue. Y en este teatro de autoridad simbólica, su esposa, Sally, se convirtió en Amai, la madre de la nación. Era un símbolo de dignidad, moderación y principios morales. Pero Mugabe, incluso entonces, había comenzado a sembrar la semilla de su sucesora, no solo en el matrimonio, sino también en la política. Su muerte, pocos años después, no solo dejaría un vacío personal, desataría los apetitos que durante tanto tiempo había mantenido ocultos. Mientras el mundo aplaudía, Mugabe se replegaba sobre sí mismo. Veía enemigos no solo en los blancos a quienes había perdonado temporalmente, sino también en los zimbabuenses negros que no lo veneraban. El principal de ellos, Joshua Nkomo, el hombre que una vez luchó a su lado en la guerra. Nkomo, un Ndebele, gozaba de lealtad en Matabeleland, una región que Mugabe no consideraba una provincia de Zimbabue, sino un desafío a su dominio. La tensión étnica no fue una desafortunada consecuencia de las diferencias políticas. Fue el arma. La grieta se produjo en 1982, cuando se descubrió un supuesto arsenal y Mugabe acusó a Nkomo de preparar un golpe de Estado. Nkomo huyó. Mugabe, ahora sin control, desató el caos. La llamaron Gukurahundi, la lluvia temprana que se lleva la paja. Pero no era lluvia, era una limpieza de la sangre. La quinta brigada de Mugabe, entrenada por Corea del Norte, entró en Matabeleland con órdenes no de contención, sino de exterminio. Miles fueron masacrados, aldeas enteras fueron incendiadas, mujeres embarazadas fueron asesinadas a bayonetazos, jóvenes fueron alineados y ejecutados. Y Mugabe, con su habitual calma, lo justificó como una operación de contrainsurgencia. Todavía hay quienes desean ver esta época como una reacción exagerada y trágica, un error de cálculo nacido del miedo. Pero no se equivoquen, fue diseño Mugabe, no actuaba por desesperación. Estaba demostrando qué tipo de Zimbabue estaba construyendo, uno donde la resistencia, incluso en forma de memoria, sería erradicada. El mensaje era claro. Zimbabue no era una república, era un reino, y solo una voz resonaría en sus pasillos. Para 1987, la arquitectura de este reino estaba completa. La presidencia se transformó en un cargo de poder absoluto. Mugabe absorbió a las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo y el partido en una sola fuerza gravitacional, ZAPU, fue absorbida por completo. Y Nkomo regresó, no como líder, sino como un adorno humillado. Permaneció junto a Mugabe, en silencio, con la mirada perdida. Zimbabue era ahora un estado unipartidista en todo, menos en el nombre. La comunidad internacional, absorta en las maniobras de la Guerra Fría y distraída por el apartheid sudafricano, hizo la vista gorda. Lo que surgió a finales de la década de 1980 no fue una nación en transición, sino una nación cautiva. La sociedad civil fue cooptada, los periódicos fueron neutralizados, los jueces fueron vigilados. La policía y el ejército no eran instituciones de protección, sino órganos de intimidación. Mugabe había triunfado donde los colonizadores fracasaron. Él había unificado el país bajo un solo gobierno, pero lo había hecho sustituyendo el látigo colonial por el puño revolucionario. No había liberado Zimbabue. Lo afirmó. Y aún así, la gente seguía creyendo. Ese es quizás el elemento más trágico de todos. Muchos zimbabuenses,
Agradecidos de ver un liderazgo negro, cegados por las promesas de empoderamiento y redistribución de la riqueza, le dieron a Mugabe el beneficio de la duda. Soportaron el miedo, las desapariciones, los elogios racionados. Se convencieron de que era algo temporal, que Mugabe estaba construyendo algo más grande, algo duradero. Pero Mugabe no estaba construyendo una nación, estaba construyendo un espejo, uno en el que solo su reflejo podía permanecer intacto. Con la llegada de la década de 1990, comenzaron a aparecer grietas, fisuras en la estructura económica, rumores de corrupción, acuerdos secretos, una deuda nacional creciente. Pero Mugabe, embriagado por décadas de poder, se negó a cambiar de rumbo. Había empezado a creerse el mito que se había creado de sí mismo, la leyenda construida a su imagen y semejanza. Ya no era simplemente un presidente, sino un Mesías, un redentor, un padre cuya autoridad era incuestionable, solo digna de obediencia. El ascenso había terminado, pero cuanto más alto subía, más dura era la caída. Y el cielo sobre Zimbabue, antaño tan luminoso, comenzó a oscurecerse, no por las nubes, sino por el humo. El imperio había sido reemplazado, pero el pueblo seguía siendo súbdito. La tierra era suya. La sangre era suya. ¿Pero el futuro? Eso también pertenecía a Mugabe. Por ahora. La tragedia de Robert Mugabe no reside simplemente en su caída, sino en cómo cayó, lentamente, con grandeza desafiante, hasta que ni siquiera los buitres posados en los mástiles se atrevieron a tocarlo. Pero que no quepa duda. Se estaba cayendo. No fue una caída dramática como la de un rey shakespeariano abatido por su propia daga. No. La caída de Mugabe fue más cruel. Una lenta asfixia a manos de quienes una vez lo encumbraron. La tierra que decía liberar no perdonaría el peso de su traición. Y el pueblo, aunque paciente, había empezado a ver a su libertador por lo que se había convertido. Un hombre que se había confundido con la nación. A principios de la década de 1990, Zimbabue se encontraba al borde del abismo. Mugabe, ya instalado como presidente con un poder casi absoluto, dirigía un estado desbordado por la burocracia y sumido en la corrupción. La redistribución de tierras prometida al pueblo, ese pacto sagrado sobre el que se había vendido la revolución, seguía siendo, en gran medida, una quimera. Las vastas propiedades, otrora botín de los colonizadores blancos, no habían sido devueltas a la mayoría negra, sino transferidas discretamente a manos de las élites de la ZANU-PF. Mugabe había convertido la economía colonial en un festín para su círculo íntimo. ¿Y el pueblo? Esperaba, hambriento, leal, cada vez más amargado. Al principio, la decadencia se ocultó tras eslóganes. Mugabe disfrazaba cada fracaso con ideología. Cuando subían los precios de los alimentos, la culpa era del sabotaje imperialista. Cuando colapsaban los hospitales públicos, culpaba a las estructuras coloniales residuales. Pero estos mantras no conseguían abastecer los supermercados. No podían evitar que el dólar zimbabuense se devaluara hasta convertirse en papel mojado. Los niños a quienes una vez prometió educación gratuita ahora abarrotaban aulas sin maestros, sin tizas, sin libros. Las clínicas que construyó con ayuda occidental se habían quedado sin vacunas. El sueño se desvanecía, no con una explosión, sino con el crujido de billetes sin valor y el silencio de estómagos vacíos. Y sin embargo, Mugabe se aferró al poder, no porque aún creyera, sino porque él era necesario creer había fusionado su identidad con la nación de forma tan completa que admitir el fracaso equivaldría a admitir su propia extinción. Y así, cuando las críticas comenzaron a arreciar,
no de blancos, no de Occidente, sino de dentro Mugabe, no respondió con reformas, sino con represión. El punto de inflexión llegó a finales de la década de 1990. Los veteranos de guerra de Zimbabue, otrora alabados y olvidados, exigieron las pensiones que les habían sido negadas. Habían luchado y derramado su sangre en la guerra de la selva. Ahora eran pobres, marginados, viendo cómo los funcionarios de la ZANU-PF se enriquecían con contratos estatales y tierras robadas. Cuando protestaron, Mugabe cedió, no por compasión, sino por pánico. Repartió pensiones millonarias que el Estado no podía costear. Para pagarlas, imprimió dinero. La inflación se disparó. Siguieron los disturbios, y Mugabe, por primera vez en décadas, sintió la fragilidad del poder, pero en lugar de recurrir al pueblo, recurrió a la guerra. En 1998, Mugabe lanzó una intervención militar a gran escala en la República Democrática del Congo, un conflicto brutal y extenso que se cobraría millones de vidas. Oficialmente, Zimbabue apoyaba a un aliado. En realidad, lo saqueaba. Diamantes, madera, contratos, recursos. La guerra fue una distracción, una máscara geopolítica para ocultar el desmoronamiento interno de Mugabe. Envió decenas de miles de soldados, gastó cientos de millones que Zimbabue no podía permitirse, y cuando los cuerpos regresaron a casa en ataúdes, solo ofreció silencio. Pero el pueblo ya no guardaba silencio. En 1999 surgió una nueva voz, la de Morgan Tsvangirai, un antiguo sindicalista, carismático, valiente e incorruptible. Su movimiento por el cambio democrático, MDC, se convirtió en un foco de indignación nacional. Tsvangirai no era un héroe de guerra, pero esa era precisamente su fortaleza. No cargaba con el peso de la liberación, cargaba con la esperanza de un futuro mejor, y el pueblo se unió a él. No solo los jóvenes o los habitantes de las ciudades, sino también aquellos que una vez aplaudieron a Mugabe y ahora veían morir de hambre a sus hijos bajo su régimen. Mugabe respondió como solo lo hacen los tiranos. Lo llamó traición. Las elecciones fueron fraudulentas. Los líderes de la oposición fueron acosados, encarcelados y torturados. Las milicias de la ZANU-PF recorrían el campo, incendiando las casas de presuntos simpatizantes del MDC, y aún así, a pesar de toda la violencia, el pueblo no se dejó silenciar. En el referéndum constitucional del año 2000, rechazaron las reformas propuestas por Mugabe. Fue la primera vez que sufrió una derrota electoral. No la olvidó, ni la perdonó. Así pues desató el último instrumento de venganza, la tierra. En el año 2000, Mugabe autorizó la expropiación violenta de granjas de propietarios blancos. En teoría, se trataba de justicia revolucionaria, la largamente postergada redistribución de tierras robadas. Pero en la práctica, fue un caos. Se saquearon granjas. Los trabajadores fueron golpeados. La infraestructura fue destruida. Las tierras no se entregaron a los pobres, sino a generales, ministros y allegados de la ZANU-PF. Se vaciaron los silos de grano y se abandonaron los sistemas de riego. En menos de 2 años, Zimbabue, que alguna vez fue el granero del sur de África, ya no podía autoabastecerse de alimentos. Pero Mugabe, ahora completamente poseído por el mito de su propia rectitud, lo declaró victoria. Se plantó ante una multitud que lo aclamaba y declaró: Zimbabue nunca volverá a ser una colonia. Pero la verdad era más oscura. Zimbabue ya no era una colonia, se había convertido en una feudo. La hiperinflación no fue una anomalía, sino una consecuencia inevitable. Para 2008, los precios se duplicaban a diario.
La gente cargaba sacos de billetes para comprar pan, que luego dejaban pudrirse porque no podían permitirse el agua para hornearlo. El dólar zimbabuense se imprimió en billones, luego en cuatrillones, hasta que dejó de tener valor alguno. El dinero murió. El tiempo se fragmentó. La desesperación se convirtió en moneda de cambio. ¿Y Mugabe? Vivía tras unas verjas doradas en una mansión llamada Techo Azul, bebiendo champán importado, mientras su segunda esposa, Grace, antigua secretaria, ahora reina de la extravagancia grotesca, gastaba millones en compras desenfrenadas en París y Singapur. La llamaban así, Gucci Grace. Deberían haberla llamado Calígula con tacones. Con el colapso de la economía, el teatro político empeoró. En 2008, Mugabe perdió la primera vuelta de las elecciones presidenciales ante Tsvangirai. Los resultados fueron contundentes. El pueblo se había pronunciado, pero Mugabe se negó a dimitir. Lo que siguió fue una campaña de terror sistemático. Simpatizantes del MDC perseguidos, torturados y asesinados, aldeas incendiadas. Tsvangirai se retiró, incapaz de proteger a sus seguidores de lo que se había convertido en una masacre avalada por el Estado. Y sin embargo, bajo la presión internacional, Mugabe se vio obligado a aceptar un acuerdo de reparto de poder. Era mentira. Tsvangirai se convirtió en primer ministro solo de nombre. Mugabe mantuvo el ejército, la policía, el tesoro, verdaderos motores de potencia. Las elecciones de 2013, nuevamente amañadas y manipuladas, devolvieron a Mugabe el control absoluto. Tenía 90 años, estaba casi ciego y parecía inmortal. La economía estaba en ruinas. Los servicios públicos se habían derrumbado. El desempleo alcanzó el 90%, pero Mugabe se aferró al poder con la rigidez de una estrella moribunda, desplomándose, pero inquebrantable. El pueblo dejó de vitorear. Aguantaron, emigraron, esperaron, porque incluso ahora, incluso después del genocidio, la hiperinflación, la dictadura, el robo y la ruina, le temían, no por lo que pudiera hacer, sino por en lo que ya se había convertido, el padre que nunca se fue, el libertador que nunca soltó, la tierra que devoró a los suyos. Para 2010, Robert Mugabe se había convertido en una paradoja tan compleja que incluso la historia tuvo dificultades para clasificarlo. Era a la vez vivo y mito, presente y espectral, un líder cuya mente se desmoronaba pero cuyo control seguía siendo férreo. El Zimbabue que gobernaba se había derrumbado en casi todos los aspectos visibles al ojo humano, económica, moral e institucionalmente, y sin embargo, el hombre al mando parecía inmune a las consecuencias. Como protegido por un pacto oscuro, Mugabe observaba cómo la nación se consumía de hambre, mientras él caminaba impasible entre las cenizas. Había sobrevivido a sus enemigos, a sus críticos y, para desesperación de millones, se había quedado décadas más tiempo del debido. Su cuerpo envejeció, pero su presencia se extendió. Ya no era simplemente un líder, era la maldición de Zimbabue, su sombra, su pasado insepulto. La hiperinflación de finales de la década de 2000 no solo había perjudicado a Zimbabue. Aniquilado, el dólar zimbabuense había perdido todo su valor. La gente lo usaba para aislar paredes, fabricar juguetes o encender fuego. Ya no era dinero, sino confeti de un desfile arruinado. Los maestros abandonaron las escuelas. Los médicos huyeron de los hospitales sin medicamentos que recetar. La electricidad parpadeaba como el pulso de un anciano, con cortes de minutos antes de desaparecer durante días. El agua era un lujo y el cólera, la nueva normalidad. El país había retrocedido no solo económicamente,
sino también temporalmente, como si Mugabe hubiera arrastrado a Zimbabue 50 años atrás a una nueva y más siniestra era colonial, esta vez gobernada no por colonos extranjeros, sino por un rey nativo ebrio de ideología y senilidad. Y sin embargo, a pesar de la catástrofe, Mugabe se comportaba con una arrogancia ajena al sufrimiento que se vivía fuera de los muros de su palacio. En la televisión nacional, hablaba con el mismo tono pausado y solemne, reprendiendo a Occidente, condenando a saboteadores imaginarios e insistiendo en que Zimbabue estaba en el camino hacia la soberanía. Sus discursos que antes inspiraban admiración, ahora provocaban temor, no porque estuvieran equivocados, sino porque revelaban una mente completamente desconectada de la realidad. Incluso mientras su propio pueblo se desmayaba en las colas para conseguir comida, Mugabe insistía en que la crisis era exagerada, inventada, manipulada. El hambre, afirmaba, era una herramienta de los enemigos de la nación. La inflación, un truco psicológico. El colapso económico, una fantasía occidental. Su desapego se había vuelto patológico. El acuerdo de reparto de poder que le impusieron en 2009, un acuerdo que Mugabe despreciaba profundamente, había introducido a Morgan Tsvangirai en el gobierno como primer ministro. En teoría debía estabilizar el país. En la práctica, fue una grotesca parodia de gobierno compartido. Mugabe trató a Tsvangirai como a un invitado a presenciar su propia humillación. Las reuniones de gabinete estaban dominadas por leales a Mugabe, quienes se burlaban abiertamente de los ministros del MDC. Los fondos públicos desaparecían. La policía ignoraba las directivas de Tsvangirai. Mugabe controlaba las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el Banco Central, la emisora estatal, todo lo que importaba. Aquel acuerdo no era gobernanza, era una jaula disfrazada de cooperación. La verdad era simple. Mugabe no compartía el poder porque se creía elegido. No por el pueblo, no por el partido, sino por la historia misma. Había sacrificado demasiado, creía, como para renunciar al trono. Había sufrido demasiado, luchado con demasiada ferocidad, resistido demasiado tiempo. Zimbabue no era una república. Era su herencia, su victoria, su prueba del destino. Pero la edad lo estaba consumiendo lentamente. Para 2013, Mugabe tenía 89 años. Estaba casi ciego, débil y cada vez más incoherente. Su andar se había convertido en un arrastrar de pies, sus discursos en una serie incoherente de quejas que se repetían como una serpiente que se muerde la cola. Sin embargo, se negaba siquiera a considerar la jubilación. La idea lo insultaba. En su opinión, renunciar no solo significaría perder el poder, sino también el sentido de la vida. Sin la presidencia, Mugabe no era nadie. Y así anunció que se presentaría de nuevo a las elecciones. Las elecciones de ese año, como era de esperar, le otorgaron otra victoria. No porque el pueblo lo eligiera, sino porque la maquinaria del Estado manipuló el resultado. Decenas de miles de papeletas del 1600 fueron desechadas, los padrones electorales fueron alterados y los colegios electorales manipulados. Mugabe calificó el resultado como una victoria del pueblo. El pueblo lo llamó por su nombre, robo. Sin embargo, algo había cambiado, algo tan sutil que Mugabe, en su arrogancia, se negaba a percibirlo. El país ya no le temía. Lo soportaban, lo toleraban, se burlaban de él en privado, pero el miedo que antaño había dado a su gobierno su filo cortante se había desvanecido en el agotamiento. Los zimbabuenses ya no vivían aterrorizados, estaban insensibles, y entonces llegó la gracia. Grace Mugabe no era una mujer que mereciera figurar en las páginas de una biografía política.
Su papel más bien encajaba en una historia con moraleja sobre la avaricia antaño secretaria de Mugabe. Ascendió rápidamente en la jerarquía, no por méritos ni ideología, sino mediante el intercambio más primitivo imaginable: la cercanía al poder. Tras la muerte de Sally, la primera esposa de Mugabe, Grace pasó de amante a reina. Gastó millones en artículos de lujo mientras el país sufría hambruna. Compró mansiones con fondos robados. Agredió a dependientes en boutiques extranjeras. Se convirtió en un símbolo de la decadencia moral del régimen, vulgar, vengativa e impenitente. Y Mugabe la adoraba. A mediados de la década de 2010, Grace vio lo que Mugabe no pudo. El poder se debilitaba y lo deseaba, o más precisamente, quería preservar el imperio que ella y Mugabe habían construido. Comenzó a consolidar su influencia, purgando a los miembros de la ZANU-PF que cuestionaban su autoridad y atacando al vicepresidente Emmerson Mnangagwa, considerado desde hacía tiempo el sucesor natural de Mugabe. Quería deshacerse de él. Mugabe accedió. Pero esta vez calculó mal. Mnangagwa no era Nkomo, ni Sithole, ni una figura opositora aislada que pudiera ser silenciada en las sombras. Era el hombre de los militares, el confidente de los generales, el que sabía dónde estaban todos los trapos sucios, porque él mismo había ayudado a enterrarlos. Destituirlo no fue simplemente un abuso de poder político. Fue un suicidio político. Así pues, en noviembre de 2017, lo que Mugabe más temía finalmente llegó, no en forma de invasión extranjera ni de levantamiento popular, sino desde dentro de su propia fortaleza. Los tanques entraron en Harare. Los soldados ocuparon la emisora estatal. Los militares declararon que no estaban dando un golpe de Estado, un intento ridículo de diplomacia, sino simplemente eliminando a los criminales que rodeaban al presidente. Todos sabían lo que significaba. Mugabe, el hombre que había burlado a imperios, sobrevivido a rivales, a guerras civiles, hambrunas, hiperinflación y décadas de condena internacional, finalmente había sucumbido a su propia arrogancia, no por el pueblo, no por Occidente, no por la edad, sino por el sistema mismo que él había creado. Sus últimos días en el poder fueron lamentables. Apareció en televisión confundido, temblando, insistiendo en que no dimitiría. Los generales permanecieron a su lado como impacientes sepultureros. La ZANU-PF lo expulsó. El Parlamento inició un proceso de destitución. Y solo entonces, acorralado, abandonado y humillado, Mugabe cedió. El 21 de noviembre de 2017, tras 37 años en el poder, el hombre que una vez declaró que gobernaría hasta la muerte, renunció. Pero no fue la muerte lo que acabó con él. Fue aquello para lo que nunca se había preparado: irrelevancia. Mnangagwa asumió el poder. La multitud celebró, no porque su sufrimiento hubiera terminado, sino porque el fantasma de Mugabe ya no les oprimía el pecho. Sin embargo, ni siquiera entonces Mugabe abandonó Zimbabue. Permaneció en una mansión financiada por el Estado, custodiado por soldados que una vez comandó, viviendo de las ruinas de una nación que él mismo había destruido. Se quedó allí, como una estatua en descomposición, demasiado pesada para moverla, demasiado hueca para venerarla. Su cuerpo no moriría, pero su época sí. Y Zimbabue, ahora libre de su padre, se tambaleó hacia un amanecer incierto, herida, hambrienta, pero respirando de nuevo. Una nación renacida no en la esperanza, sino en el agotamiento. Una revolución finalmente liberada del hombre que la secuestró. Cuando Robert Mugabe finalmente dejó el poder, no se sintió como una victoria, se sintió como una pausa, un silencio demasiado profundo
demasiado frágil para confiar en él. En todo Zimbabue hubo celebraciones. Sí, la gente bailó en las calles, ondeó banderas, cantó canciones que no se habían cantado en décadas, pero la alegría era cautelosa, casi artificial, como si la nación acabara de despertar de una pesadilla tan larga y tan absorbente que incluso a la luz del día no podía estar segura de que realmente hubiera terminado. No hubo juicio, ni comisión de la verdad, ni rendición de cuentas. Mugabe no fue arrastrado por las calles como Ceausescu, ni fusilado en un búnker como Gaddafi. No fue exiliado ni perseguido. En cambio, el hombre que había presidido un genocidio, que había orquestado personalmente el colapso económico y el terror político, fue retirado con todos los honores de un estadista, conservó su mansión, conservó su fortuna robada, conservó su dignidad, o al menos la espejismo. El nuevo régimen le ofreció un equipo de seguridad financiado por el Estado, una flota de coches y una pensión que habría bastado para reconstruir la infraestructura de todo un distrito. Para un hombre que había despojado a su pueblo de dinero, electricidad y pan, fue la gota que colmó el vaso. Se marchó con más de lo que había traído. Y sin embargo, ya no se le temía. No realmente, no como antes. Mugabe, retirado, no era un tirano, era un fantasma. Su voz, otrora tan penetrante y precisa, se había vuelto frágil, confusa. Su cuerpo, que una vez marchó desafiante por las prisiones coloniales y los campamentos de la guerrilla, ahora se encorvaba en sillas de ruedas, arrastrando los pies tras sus ayudantes. Se convirtió en una figura de lástima y torpeza. Sus apariciones públicas disminuyeron. Sus entrevistas degeneraron en murmullos incoherentes. Incluso sus seguidores más leales comenzaron a desviar la mirada, incómodos con lo que veían. Un hombre eclipsado por su propio mito. Pero Mugabe, por supuesto, se negó a irse pacíficamente. En la antesala de las elecciones de 2018, rompió su silencio. No para reflexionar ni mostrar arrepentimiento, no los tenía, sino para atacar amargado por su derrocamiento, aún furioso porque Mnangagwa, su antiguo aliado convertido en usurpador, había ascendido al poder. Mugabe instó a la nación a votar por la oposición, por la misma gente a la que había encarcelado, golpeado y tildado de traidora. No fue una declaración de principios, fue venganza. Concedió la entrevista desde su mansión, rodeado de cortinas doradas, sillones de cuero suave y retratos suyos pintados como los de un monarca. Parecía frágil. Su voz era un murmullo, pero el veneno seguía presente. Fue, en cierto modo, el acto final perfecto. Un hombre tan consumido por su propia caída que preferiría quemar la casa antes que dejarla en pie. Llegaron las elecciones. Mnangagwa ganó, por un margen estrecho y sospechoso. La oposición denunció fraude, estallaron disturbios, los soldados abrieron fuego. Hubo manifestantes muertos en las calles. Por un breve instante, pareció que el espectro de Mugabe había contaminado incluso la transición, que, incluso en su ausencia, el ciclo se repetiría, que la tiranía simplemente había cambiado de apariencia. Pero entonces cesó la violencia, no porque Mnangagwa fuera un reformador, no lo era, sino porque la población había llegado a un punto que Mugabe jamás temió. Indiferencia. Ya no tenían energía para la revolución. No querían héroes, querían pan. Así Mugabe se fue desvaneciendo. No violentamente, ni siquiera dramáticamente, simplemente, gradualmente. Dejó de hablar, dejó de aparecer. Dejó de ser algo más que un nombre en los libros de texto, un retrato en oficinas gubernamentales decadentes, un recuerdo en la mente de quienes habían perdido más de lo que jamás se atreverían a decir en voz alta. Murió el 6 de septiembre de 2019 en un hospital de Singapur,
una institución médica de élite, del tipo que él mismo había negado a su pueblo, pasó sus últimos meses en pasillos estériles, bajo cielos extranjeros, lejos de la tierra que decía amar más que a la vida. Se había negado a recibir tratamiento en Zimbabue, no por temor a la muerte, sino porque sabía en qué se habían convertido los hospitales de Zimbabue bajo su mandato. Meras sombras, tumbas para los vivos. Hubo debate sobre dónde enterrarlo. Incluso su tumba se convirtió en un campo de batalla. Algunos querían que lo enterraran en el cementerio de los héroes, el monumento que él mismo había erigido para los combatientes a quienes había traicionado y purgado otros, incluida su familia. Querían que lo enterraran en Kutama, su ciudad natal, como si aquel pequeño pedazo de tierra, intacto por el mármol o la propaganda, aún pudiera reclamar al niño que una vez fue a la escuela descalzo, con solo libros y ambición en sus manos. Al final, fue enterrado en Kutama. No hubo truenos, ni ángeles, ni dolientes que inundaran las calles. Se hizo el silencio, y en ese silencio, Zimbabue comenzó a sentir todo el peso de su legado. Lo que quedaba era ruina, no una nación en recuperación, sino una nación maltrecha. Las instituciones que Mugabe había desmantelado, tribunales, parlamentos, escuelas, no se habían restaurado. La cultura del miedo que había cultivado, conversaciones susurradas, elecciones amañadas, represión violenta, no había sido erradicada. La corrupción que normalizó, robo de tierras, contratos clientelistas, patronazgo político, no había sido desmantelada. No solo había gobernado una nación, lo recableé. Y así, incluso después de su muerte, la huella de Mugabe permaneció en todas partes. Se manifestó en la desconfianza entre la ciudadanía y la policía en las divisas del mercado negro, en las farmacias vacías de los hospitales, en la generación de jóvenes criados entre consignas y hambre. Él se había ido, pero la maquinaria que construyó, ZANU-PF, permanecía. Debilitada, sí, pero intacta, sin remordimientos, envalentonada. Quizás ese sea el logro más perverso de Mugabe, haber creado un sistema tan tiránico que podía funcionar sin su tirano. Y sin embargo, hubo quienes, un número cada vez menor, lo lloraron, no porque negaran sus crímenes, sino porque recordaban su promesa. El hombre que una vez se opuso a la brutalidad colonial. El hombre que hablaba inglés y shona a la perfección. El hombre que inspiró la liberación en todo un continente. Para ellos, su muerte no fue el fin de un capítulo, sino una sentencia inconclusa, una advertencia de que la revolución, si no está guiada por la conciencia, se convierte en tiranía disfrazada. No lloraban al hombre, sino a lo que podría haber sido. ¿Qué Zimbabue podría haber sido? ¿Qué liberación podría haberse convertido de no haber sido consumida por la vanidad, la venganza y el miedo? En definitiva, Mugabe no murió como un héroe, tampoco como un monstruo. Murió de una forma mucho más trágica, como un hombre que se creía un salvador, incluso cuando se convirtió en el artífice del sufrimiento. Él no fue el padre de la nación. Él era su herida, en las colinas de Borrowdale, tras una fortaleza de cristal y mármol, aún persiste el fantasma de Robert Mugabe. Su mansión conocida como Techo Azul se yergue como un monumento petrificado a la arrogancia. Un palacio imperial construido en una república fallida, ni siquiera muerto se ha marchado. En realidad, su sombra permanece, impresa en las instituciones que socavó, en la tierra que reclamó y en la mente de quienes aún no pueden pronunciar su nombre sin apretar la mandíbula. El legado es una aritmética cruel. No mide lo que tú dicho, pero lo que tú dejado atrás y lo que dejó Mugabe
no fue una nación liberada. Fue una nación que aún intentaba convencerse a sí misma de que había sido liberada. Recorre hoy las calles de Harare y lo verás, los vestigios de su imperio. La infraestructura aún conserva su impronta. Una autopista que lleva su nombre, aulas universitarias con su retrato colgando sobre paredes agrietadas, edificios gubernamentales con sus lemas grabados en piedra. Pero no se les venera. Son evitado las placas de bronce, están cubiertas de grafitis. Sus discursos, que antes se transmitían todas las noches a las 8 de la noche, ahora solo se emiten en días festivos nacionales, e incluso entonces a regañadientes. Los zimbabuenses no recuerdan a Mugabe en monumentos. Lo recuerdan en comidas perdidas, en años olvidados, en padres enterrados prematuramente y sueños postergados durante demasiado tiempo. Para la vieja guardia es una complicación. Para la juventud, una advertencia. Para el partido, una herencia que no puede permitirse reconocer. ZANU-PF sigue en el poder, pero gobierna en su ausencia como una corte que no se atreve a mencionar al rey. Mnangagwa, su sucesor y antiguo cómplice, camina por la cuerda floja entre el homenaje y el rechazo. Por un lado, reconoce a Mugabe como un icono de la liberación, un padre de la nación. Por otro, se desvincula de las políticas, las expropiaciones de tierras, la hiperinflación, las masacres de Gukurahundi, que definieron el régimen de Mugabe. Pero la contradicción es evidente. Mnangagwa estaba allí, formaba parte de ello. Él era construido la sombra de Mugabe. Y así, Zimbabue avanza a trompicones, no recuperado, sino cojeando. Las elecciones siguen siendo fraudulentas, los opositores siguen desapareciendo, la economía coquetea con la recuperación, para luego colapsar bajo el peso de la deuda, la sequía o la disfunción. Los jóvenes siguen huyendo, no porque odien a su país, sino porque ya no creen que vaya a cambiar. Este es, pues, el verdadero legado de Mugabe. No solo la tiranía, sino la normalización de la traición. Enseñó a los zimbabuenses que el idealismo es peligroso, que la liberación es un eslogan y que todo héroe es simplemente un tirano en ciernes. Les enseñó que los gobiernos no sirven, sino que sobrevivir. Y sin embargo, todavía, la historia queda inconclusa. Aún existen quienes, dispersos por el continente y en la diáspora, se niegan a renunciar por completo a su figura. Quienes recuerdan al Mugabe de los años 60, no al autócrata, sino al joven revolucionario, el prisionero, que sacó clandestinamente la estrategia de una celda de máxima seguridad. El maestro que apoyó a Kwame Nkrumah y creyó en la unidad del África negra, el orador que, con palabras y convicción, desbarató los argumentos coloniales. Para ellos, no es un monstruo, es un fracturado hombre partido en dos por el poder, el trauma, la historia. Una figura cuya visión inicial fue clara, justa y necesaria, y que luego, lentamente, sucumbió a la fuerza gravitacional del control. Una caída shakespeariana, pero sin catarsis, sin redención. Solo la larga y dolorosa erosión de los principios bajo el ácido del miedo. Pero incluso esto es demasiado generoso, porque cualesquiera que fueran sus intenciones, Mugabe no simplemente fallar su gente. El destruido los convirtió en un arma, profanó la memoria, saqueó el presente y vendió el futuro. Ninguna retórica, ningún título, ningún historial revolucionario puede borrar la magnitud de lo que hizo en nombre de la independencia. Las tumbas de Matabeleland no son una metáfora, están llenas de los cuerpos de los olvidados, niños, maestros, campesinos,
asesinados por soldados a quienes se les dijo que estaban limpiando la paja. El Gukurahundi no fue una aberración, fue un cianotipo y funcionó. Durante las décadas posteriores, la disidencia en Zimbabue no solo se volvió peligrosa, sino que en lo imaginable el miedo no fue impuesto, fue heredado. Ese es el verdadero horror del régimen de Mugabe. Reescribió los límites de lo que era aceptable. Él hizo lo intolerable normal, pero la historia, implacable y desprovista de sentimentalismos, no se dejará engañar para siempre. El discurso ya está cambiando. En toda África, Mugabe ya no se menciona en las conferencias panafricanas como un libertador. Su nombre ya no aparece junto al de Mandela o Nkrumah. En cambio, se cierne de forma incómoda, como un recordatorio de lo que sucede cuando la revolución olvida su esencia moral. Y en el propio Zimbabue, una generación más joven comienza a alzar la voz de nuevo. No con armas, no con manifiestos, sino con preguntas. ¿Qué es una nación sino su pueblo? ¿Qué es la liberación si termina en ruina? ¿Qué es el legado si se hereda como una enfermedad? Estas son las preguntas que Mugabe nunca respondió. Porque responderlas con sinceridad habría significado admitir que nunca fue el hombre que el mundo creía que era. Que al final no fue padre, ni filósofo, ni siquiera un verdadero líder. Simplemente un hombre que se aferró demasiado tiempo. Un hombre que amaba el poder más que la verdad. Un hombre que no dejó un país, sino un cráter. En última instancia, Robert Mugabe es una advertencia grabada en piedra, que incluso los comienzos más justos pueden corromperse hasta convertirse en tiranía, que la inteligencia sin compasión no es más que crueldad con palabras, que una nación puede alcanzar su libertad y, aun así, perderse a sí misma. Él no es un héroe, él no es un villano, él es algo peor, él es un espejo. Y ahora Zimbabue debe decidir si continúa investigando el asunto o finalmente si aparta la mirada.